Nos metemos en nuestra columna de política internacional, de historia, porque ya está junto a nosotros el magíster Maximiliano Martínez. Es un placer tenerlo acá. ¿Cómo está, Maxi? ¿Todo bien? Muy bien, Sergio. Viniendo acá y estando con todos ustedes, con vos, con los camarógrafos, con la gente del control, con Carlos, con quien cuida, con quien te recibe, con todos, es un placer. Verdaderamente es placentero venir a Sama. No es un detalle menor, entonces, si nos alegra. Vamos a hablar sobre las monarquías. Hemos observado lo que ha sucedido el fin de semana con el rey Carlos, que bueno, curiosamente quizás ha tenido hasta mediáticamente más atención de lo que es el recuerdo del hundimiento del crucero General Belgrano. Esa es otra historia, pero hablar de monarquías es importante para saber primero por qué estos sistemas que nos suenan tan anticuados están tan vigentes. Hay una cuestión que nosotros siempre nombramos, que es la representación y el símbolo. ¿Está bien? Hoy en día gran parte de estas monarquías son representativas y simbólicas. Si vos los observás en su construcción estética, ¿está bien? Intentan mostrar una proyección de ese pasado glorioso que supieron tener en algún momento y mostrarla en la actualidad. Cuando vos pensás en monarquía, lo interesante es, como desde mi ciencia me posiciono, en definir qué es una monarquía. ¿Está bien? Y una monarquía es una forma jurídica, institucional, política y económica de administrar un determinado territorio. El concepto de monarquía es un concepto que nace en Occidente, en Grecia, y que significa mono, uno, y arcos, que viene de poder, el poder de uno solo. Ahora bien, esa palabra o ese concepto, que es el concepto de monarquía, tiene diferentes concepciones y hasta construcciones ambivalentes del concepto. Porque si nosotros nos situamos desde la historia de las ideas y la historia conceptual, que me permite ingresar en el campo de varios compañeros míos que trabajan esta cuestión, uno piensa en monarquía y automáticamente ¿en qué piensa? En la figura del rey. Ahora bien, desde esa conceptualización se permite usar ese concepto para nombrar a diferentes formas de gobierno que tienen características parecidas. Pero cuando vos pensás, cuando aparece la palabra rey como tal, que rey deviene de la palabra rex, del latín, del romano, que significa rey justamente, no tiene mucho que ver con la palabra monarquía. Mira. ¿Está bien? Cuando tenemos en el inconsciente o en el consciente popular que están totalmente ligados. Hay una construcción simbólica alrededor de la misma, pero la palabra simbólicamente de sex, de rey, aparece recién en España aproximadamente por el 409 a.C., en uno de los tantos reinos cantábricos que hubo. Nosotros hemos visto que la historia de Roma se divide justamente en la época de los reyes, la época de los monarcas, perdón, la época del imperio, la época de la república, en diferentes sentidos. Pero, por ejemplo, la palabra rey existía. Nosotros, por ejemplo, usamos la palabra rey para nombrar a una figura que administra poder en Asia, pero ese concepto no existe. ¿Está bien? O, por ejemplo, usamos el concepto de imperio, que es otro concepto vinculado a la monarquía, para nombrar organizaciones políticas administrativas en América. Hablamos del imperio azteca o del imperio maya, pero nunca se autopercibieron como tal. ¿Está bien? Y es más, la misma conceptualización en Occidente tiene diferentes acepciones. Rey, rex del latín, rey en español, pero cuando vos te vas al inglés la palabra se convierte en king. Y cuando vos te vas al alemán o te vas al cirílico, la palabra se convierte en zar o en kaiser. Y está más relacionado a la figura del César, de la antigua Roma, que a la figura del rey. ¿Se entiende? Cuando uno ve el contexto mundial, hoy en día Europa es el lugar donde mayor concentración de monarquías y principados hay. Si vos lo ves, son muy pocos los países que no, de la Europa occidental, que no tienen monarquía. Francia, Italia, y paremos de contar, porque de ahí Suecia, Finlandia, Inglaterra, España, Grecia, siguen teniendo algunas figuras monárquicas. Y si ahondáramos un poquito más, Italia también tiene un sector monárquico por allí, por algún lado, y ni hablar de Francia. Es más, Francia es el símbolo de la lucha contra los sectores monárquicos. Sí. ¿Está bien? Pero Italia tiene monarquía, sí, Italia tiene una monarquía teocrática, que es Roma. El Papa
tiene una figura monárquica frente a todos sus feligreses. Por ejemplo, cuando vos tomás Asia, en Asia, un Marajá, un Shahá, son figuras monárquicas, pero no tienen la misma simbolización que tiene, por ejemplo, en Inglaterra, como lo vemos ahora, o en España. Bien. ¿Está bien? Me quedo con lo que hablas de la construcción y lo que también hemos recibido, digo, en cuanto a construcción mediática, no sé, desde nuestros padres o educativo, por decirlo de alguna forma, esta terminología, el rey, la reina, tenés que ser como un rey, sos como una reina, ¿no? ¿Cuánto nos atraviesa todavía culturalmente? Mi príncipe. El príncipe, Mi princesa. al punto de ver en medios de comunicación con tanta insistencia lo que ha sucedido en Inglaterra. Pero es que, a ver, ahí vos recordás que nosotros somos hijos, entre comillas, de una colonia. Y esa colonia se impuso principalmente desde el lenguaje. Vos todo lo construís desde el lenguaje, ¿está bien? Y el lenguaje impone esta cuestión. Hay todo un aparato publicitario alrededor de la figura monárquica, ¿está bien? Recordemos que Argentina tiene una reina, ¿está bien? Que es holandesa, Máxima Sorrigueta. Tiene un rey, que es el Papa, ¿está bien? Y simbólicamente tiene otro rey también, que es Leonel. ¿Está bien? La figura monárquica, el símbolo de la monarquía, atraviesa porque hay una construcción simbólica. Disney se fundó alrededor de aspectos monárquicos. ¿Está bien? Totalmente, digo, por ahí también llega este discurso. Pero ¿no? fíjate, ¿qué padre o qué madre no quiere que su hijo sea un rey, que su hijo sea una reina? ¿Sí? O que su hijo es un príncipe o una princesa. No una revolucionaria. ¿Está bien? No una rebelde. ¿Está bien? No quien va en contra de la monarquía. Porque, a ver, hablábamos afuera en el control con los chicos y conversábamos algunas cuestiones. Si nosotros vemos en los continentes, en casi todos los continentes hay reinos, menos en uno. América. Y les decía yo, ¿qué tal si yo les cuento que sí hay un reino en América? Y que está en un país que ni imaginaríamos que tiene un reino, que es Bolivia. Una pregunta de examen es ¿cuál es el nombre de Bolivia? ¿Está bien? Por ejemplo, vos preguntas cuál es el nombre de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los únicos países que no tiene nombre. ¿Está bien? Es claro. Estados Unidos, no tiene nombre. Y Bolivia tiene un nombre que la gran mayoría desconoce. República Plurinacional de Bolivia. Dentro de esa plurinacionalidad, durante la presidencia de Evo Morales, se reconoció un reinado, escuchá lo que te voy a contar, un reinado africano dentro de esa República Plurinacional, porque allá por mediados del siglo XIX llegó a América desde África un rey africano, que en realidad no sería, el concepto no sería rey, sería saló, que era como se lo denominaba, como esclavo a Bolivia, y luego del proceso independentista que tuvo Bolivia, fue coronado rey por sus propios súbditos esclavos. Con el tiempo eso se mantuvo como una construcción simbólica, y en la época de Evo Morales fue reconocido ese rey y esa figura dentro de la República Plurinacional. ¿Está bien? Pensá también que en América han habido reinados e imperios. Haití ha sido reino e imperio. México ha sido reino e imperio. Brasil ha sido imperio. Pero hoy en día la figura simbólica del sistema democrático estatal republicano lo tiene América. ¿Está bien? Cuando nosotros hacemos tantas críticas hacia lo americano o lo latinoamericano, es lo más simbólico de lo que teóricamente debería ser un sistema donde sus ciudadanos eligen a sus representantes. Bien. Más camino plurinacional también, ¿no? Quizás estaría... Inclusivo y autoperceptivo. ¿Sí? Si yo estoy reconociendo una cuestión interna y mucho más a uno de las minorías que más aportó a la construcción de América Latina, como fue el sector afro, pensá si no tenemos que pensar inclusivamente. Si el concepto de América Latina, de Latinoamérica, tiene que ver con nosotros o tiene que ver también con una imposición monárquica. Muy bien. Lo podemos pensar. Maxi, muchas gracias, como siempre, por esta clase magistral. No, por favor. Nos encontramos la semana a sus próxima. órdenes, como siempre, y estoy para lo que necesiten. Gracias. Siempre.